Señor, no podemos empezar este programa sin agradecerte profundamente porque nos tienes de pie y nos tienes fortalecidos y sabemos que solamente somos un instrumento o un vaso el cual si tú no lo llenas, pues definitivamente vamos a hablar disparates, pero no queremos hacer eso. Necesitamos la presencia tuya y la presencia del Señor Espíritu Santo, para que esta palabra pueda llegar a aquellos que están necesitados, aquellos que están enfermos, aquellos que se sienten sin esperanza. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús y oraremos por ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos este privilegio tan grande que nos has otorgado, Señor, de poder compartir tu palabra. Estamos conscientes que no somos doctos en esto, pero Señor, a medida que hemos ido caminando en tu camino, Señor, hemos ido aprendiendo cosas maravillosas de parte tuya. Y estas cosas, más que un evangelio de conocimiento, queremos trasladar un evangelio de experiencias. Y en el nombre de Jesús, para todos aquellos que están angustiados, Señor, en el nombre de Cristo, por favor, si tú les envías tu palabra, van a ser fortalecidos, van a salir de todo esto, como cuando Jeremías estaba ya en el calabozo, Señor, aquel profeta tuyo, quizá estaba ensimismado, triste, porque te hizo caso, y cuando uno está en soledad y con grandes problemas, a veces hasta piensa uno de balde servirle al Señor. Y eso lo podemos comprobar con la Biblia. Y si me da tiempo, yo le voy a comprobar esto. Pero Señor, no hay mejor cosa que servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y aquellos, Señor, que están enfermos y aquellos que están desconsolados, por favor, Señor, tú eres el médico divino por excelencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hay un libro que se llama el libro de Malaquías y es un libro muy importante porque este es el último libro que se conoce del Antiguo Testamento, es un libro profético. Y luego inmediatamente viene el libro de Mateo, que los conocemos como los Evangelios, y pues ahí damos paso al Nuevo Testamento, aunque realmente el Nuevo Testamento podríamos decir que empieza en el libro de los Hechos, aunque en nuestras Biblias no, porque el Señor Jesús aparece dando cumplimiento a las profecías y Él se mete bajo el manto de la ley y dice él tan lindo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitar la ley, sino que la vine a cumplir, porque ustedes no la pueden cumplir, eso es agregado, no la pueden cumplir, entonces yo vengo a cumplir esta ley, ellos no sabían cómo, y el Señor cumple la ley con el sacrificio que hace en la cruz del Calvario voluntariamente, porque él dio su cuerpo, no lo tuvieron que perseguir y no, Él dio su cuerpo porque sabía a qué había venido. Y entonces a partir de ahí, pues a partir de su resurrección, empieza el nuevo pacto que nos concierne a nosotros. Pero es de mucha bendición, porque le quiero decir algo. De Malaquías para Mateo, pues termina Malaquías y empieza Mateo. Y en nuestras Biblias dice aquí Nuevo Testamento. Pero para esto pasaron 400 años. 400 años en que no hubo palabra de Dios. 400 años en que no hubieron profecías. 400 años sin esa presencia maravillosa de Dios. Por eso es que adoptaron religión y se preocupaban más de las cosas del templo. Como hoy, por ejemplo, nos dedicamos a cuidar los templos y que realmente lo que debemos de cuidar es nuestra vida espiritual, porque el Señor no vive en templos, Él no mora en los templos, Él vive dentro de nosotros, que somos sus templos vivientes. Muy bien, entonces aquí en el capítulo número 3 del libro de Malaquías, que ya explicamos un poquito, dice la palabra, he aquí, yo envío mi mensajero. En las mejores Biblias, como por ejemplo las Américas, hay una llamada que dice ángel.
yo envío aquí a mi ángel. Porque muchas veces esa palabra nos puede desconcertar y queremos ver alas y queremos ver muchas cosas, pero aquí se está refiriendo al advenimiento de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, si usted le hubiera tomado una foto, no tenía apariencia de un ángel, sino era un hombre potente de una vestimenta que no tenía atractivo y su palabra era muy fuerte, porque no venía a quedar bien con nadie aquí en la tierra, sino venía a glorificar el nombre de Dios señalando a Cristo. Por eso dice aquí, he aquí yo envío, mire, mi mensajero antes de la venida de Cristo o antes de la venida de Jesús. El Señor iba a mandar un mensajero por si ya se les habían olvidado las profecías, avisarles. Y por eso Juan, cuando se pone a predicar y engrandece al Señor de una manera tan linda, porque Juan dice, yo no soy el Cristo, yo no soy, yo solo soy una caña sacudida por el viento, pero el que viene atrás de mí, del cual yo les estoy hablando, él sí es grande. Yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias, porque Él es muy grande, oiga, digno de hacer uno de los oficios más simples que había en aquel tiempo, porque ese oficio lo hacían los esclavos con los reyes, con los gobernantes, con los que los compraba, amarrarles las sandalias. Pero Juan, pudiendo hacerlo, dijo, no soy digno, porque ese es un privilegio, ¿verdad? Eso era lo que quería decir, yo no soy digno de él. Y de repente cuando Juan está dando ese mensaje, porque fue un mensaje tan potente que dio Juan en ese momento, porque Juan no vino a glorificarse él, sino vino a exaltar al Cristo de la gloria. Y qué fácil es decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso no voy a decir que no se da, sí se da, pero es muy escaso, porque nos están enseñando en el Evangelio que somos los grandes siervos de Dios, que somos los grandes servidores. No, ni usted es el gran siervo, ni yo, ni los grandes servidores. Tenemos la necesidad de que el Señor Jesucristo more en nuestras vidas, se haga cargo de todo a través de la influencia del Espíritu Santo, porque ahí estaremos bien. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora los hombres? Si hay hombres hoy diciendo que son Dios. Acabo de ver un reportaje de hace mucho tiempo y esto le va a recordar a algunos hombres mayores, así como yo, cuando apareció allá en Waco, Texas, un hombre que se llamaba David Koresh, diciendo que él era el Mesías. Pero no solo él, si eso lo he oído yo aquí muchas veces de hombres que nos han dirigido, que nos están dirigiendo, que son el Mesías, que son los ungidos, que son los enviados del Señor. Dios usa a quien Él quiere. Hasta una burra usó el Señor para exhortar al pseudo profeta, porque Balaam no era un profeta, era un hechicero, era un brujo, y le habló el Señor a través de una burra. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero. Ahí venía el mensajero. ¿Qué apariencia tendría ese mensajero? Pues ya le dije, no tenía apariencia. Era un hombre que hasta sus vestiduras eran estrafalarias, porque no se vestía de acuerdo a la época, sino se vestía de acuerdo a agradar al Señor, porque él no venía a hacerse un reino, sino venía a hablar del rey y venía a hablar del reino. Y para nosotros los hombres tiene que ser un despojamiento, tiene que haber una sucesión. Por eso necesitamos nosotros que detrás de uno venga otro, pero que sean hombres espirituales para que puedan disertar, hablar de la palabra del Señor. Él preparará el camino delante de mí.
como quien dice, voy a quitar las piedras para que pueda caminar él en ese camino. Y vendrá de repente a su templo. De repente el Señor a quien vosotros buscáis lo estaban esperando. Todas estas profecías son para Israel. ¿En dónde está hablando del advenimiento del Mesías? Que iba a venir e iba a venir a su templo, dice acá. Mire, primero el Señor se presentó en un templo que vamos a llamar Edén. ¿Se recuerda? Ahí se presentaba el Señor en ese templo, porque puede ser un templo, aunque no tenga techo, pero donde se glorifica el nombre del Señor. Y entonces se presentaba el Señor en un huerto, en un jardín, que le vamos a llamar templo, porque ¿no dice acaso el Señor que nosotros hoy somos su templo? ¿No dice la palabra? Entonces el templo, no estamos hablando de un templo físico, aunque aquí el Señor envió para que se hiciera templo, pero el templo era para glorificarlo a Él. El templo no era para exaltar las molduras, para exaltar las puertas, aunque para el Señor, pues nosotros siempre queremos que sea lo mejor para el Señor, pero mire, tal vez no pudimos darle lo mejor, porque míreme a mí, lo mejor de mi vida se lo di al pecado. Pero estoy feliz porque hace más de 35 años que Cristo Jesús cambió mi vida y ahora, aunque sigo siendo pecador, porque la palabra dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, pero trato de apartarme de lo que a Dios no le gusta, de lo que a Dios aborrece, de lo que deshonra al Señor. Pero ese soy yo porque he entendido el Evangelio y por eso en esta noche estoy compartiendo con ustedes, amigos, hermanos, porque he entendido que Dios me escogió. ¿Sabe para qué me escogió Dios? ¿Sabe para qué me escogió Dios y mandó a Cristo y mandó al Espíritu Santo? Para que yo pudiera dar testimonio de Él en esta tierra. Y cómo realmente muchas veces me entristezco, porque tengo arrebatos, porque soy tosco, pero rápidamente viene el Espíritu Santo sobre mí a decirme, a indicarme que no hice bien, porque yo ahora verdaderamente lo que deseo y lo que anhelo y se lo participo para que usted también se una a esto es glorificar al Señor. Eso es, dice la palabra que nosotros hemos sido tomados por Dios para la alabanza de su gloria. Y esto es desde antes de la fundación del mundo. Eso lo puede encontrar usted en el libro de Efesios, en el capítulo 1, que fuimos escogidos en Cristo para la alabanza y para la gloria de Dios y de Cristo Jesús. No es tanto palabrería, sino es realmente nuestra conducta. Y entonces aquí dice, bueno, le estaba diciendo que en Edén era un lugar de comunión entre Dios y un hombre que se llamaba Adán. Adán estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, a platicar con él. Le hace una compañera a Adán y fallan los dos. Y desde ese día Adán entra en temor, entra en miedo y cambió su vida. Pero no para bien, cambió para mal. Ahora le tenía miedo a los animales, ahora le tenía miedo a la noche, ahora le tenía miedo a la luna, ahora le tenía miedo al sol, ahora le tenía miedo a las enfermedades. Y Dios, que es lindo y grande en misericordia, lo, lo rescata. Luego Dios les da las instrucciones para que le hagan un tabernáculo en medio de un desierto. Y les da las especificaciones, se las da Moisés, y le hacen un tabernáculo. Oiga, un tabernáculo es algo que no tiene mucha apariencia. Eran de pieles, con mantas, con mantos, con palos, y adentro
pues estaban los utensilios y habían 3 compartimientos. Estaba atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Y sabe para qué hizo Dios que le hicieran un tabernáculo y que lo pusieran en medio de las 12 tribus? Para vivir con ellos. Es un Dios que ama su creación y no nos quiere dejar en una creación, sino quiere que usted y yo seamos sus hijos. Y nadie llega a ser hijo de Dios si no es a través del reconocimiento de Cristo. Y luego llevar una conducta en nuestra vida. Más adelante le hacen un templo al Señor, el templo conocido como el templo de Salomón, en donde la inauguración del templo, hubieron preparaciones porque se iba a inaugurar el templo. Si hoy se hace publicidad, se hace un montón de cosas y de conocimiento a las personas cuando alguien va a inaugurar un templo. Y no importa la categoría del templo. No importa, hay quienes se ufanan del templo. Yo voy a tal lado, yo voy a tal lugar, yo voy a... en los Estados Unidos está la Catedral de Fe y hay otros templos que realmente son unos grandes escenarios. Y este templo, que era la primer casa formal que le iban a hacer al Señor, se conoce como el templo de Salomón. Porque cuando ellos piensan, viene David y dice, todo este tiempo yo he andado de aquí para allá y ahora ya tengo casa, pero Dios sigue viviendo en una tienda. Porque esa tienda que no tenía apariencia, esa tienda nos representa a nosotros. Nosotros somos la tienda hoy, por eso es que nosotros no tenemos apariencia de que ahí viva Cristo. Pero dice la palabra que nosotros somos hoy el templo del Espíritu Santo. Y entonces hicieron el templo de Salomón, suntuoso, lujoso, con piedras preciosas, porque aquellos hombres estaban quizá enamorados del Señor y quisieron retenerlo con oro, quisieron retenerlo con plata, quisieron retenerlo con bronce, quisieron retenerlo con hierro, quisieron retenerlo con con las piedras preciosas y con los mejores metales. ¿Sabe cómo se retiene la palabra del Señor? Ellos no lo entendieron, pero nosotros estamos entendiéndolo ahora con santidad. ¿Y qué es eso, hermano? Apartarse. Que usted aborrezca lo que aborrece el Señor. ¿Sabe qué dice? Hay palabras duras, porque la palabra dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El que ama las cosas del mundo y el que anda en él se hace enemigo del Señor. Tómelo usted como usted piense, porque yo no estoy compartiendo para convencerlo, sino lo quiero refrescarle todo esto. Y entonces hicieron aquel templo. Nunca ninguno de los reyes querían el oro, querían la plata, querían victoria, querían solución de los problemas. ¿Cómo estamos hoy? Y entonces Salomón pensó, llevó a cabo lo que David su padre había realmente planificado, un templo para el Señor. Y cuando ya estaba terminado aquel templo, que imagínese, y yo me imagino que era algo bellísimo en ese tiempo, en donde no le pegaron un solo cincelazo ahí, sino que los bloques entraban. Porque como el evangelio no es forzado, entonces los bloques que representan, representan al cristiano que está trabajado y que se convierte en una piedra de su edificio. Claro, por allá lo trabajan a usted y lo están moldeando y va a dar la anchura, va a dar la longevidad, va a dar la altura, va a dar lo que se requiere para meter el bloque. Y cuando iban a entrar, todos estrenando sus ropitas y se prepararon, ¿sabe qué pasó en ese templo? Cayó la gloria de Dios en ese templo y ninguno pudo entrar porque Dios estaba adentro
y estaba afuera y cayó la gloria sobre ellos y cayeron al piso y se tiraron, hicieron fiesta por varios días, porque está pasando eso en su vida, hermano. Está pasando eso en su vida. Cae la gloria en usted. Usted no mire para ningún lado. Si usted se congrega, que caiga esa gloria. Pero hoy queremos cantar nosotros sentados. Nos estamos durmiendo en las sillas. Y yo estoy seguro de que si usted fue un bolo como yo, usted caminaba, usted bailaba, usted hacía un montón de cosas, no se cansaba. Pero para el Señor, tal vez porque ya tomó nuestro cuerpo cansado, pero tampoco es excusa, porque dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas. Y entonces, y está ahora la iglesia. Ya le mencioné el Edén, el tabernáculo, el templo, la iglesia. Pero la iglesia no es el edificio. Le repito, es usted y yo. Ahí vive Cristo, adentro de usted y adentro de mí. La persona del Espíritu Santo ahí está enseñándonos. Por eso dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. El mensajero aquí no era el Espíritu Santo, el mensajero aquí era Juan el Bautista. Y de repente, y vendrá de repente a su templo. ¿Quién? El Señor, a quien ustedes buscan. Y el mensajero, oiga, el ángel del pacto, en quien vosotros os complacéis, aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Les estaban enviando palabra, un tip, para que cuando llegara, le recibiera. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra que a los suyos vino, y los suyos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No. ¿Cómo le vas a recibir si te deshace una de estructura religiosa? Se va a ir la gente. ¿A quién prefieres? ¿Que se vaya la gente y que esté el Señor? Yo prefiero lo segundo, que esté el Señor. Porque por Él somos, por Él vivimos. Y entonces aquí quiero compartir con usted en Mateo capítulo número 21, porque dice, le repito aquí nuevamente, dice aquí la palabra, el Señor a quien vosotros buscáis. Estamos buscando de Dios. Y el mensajero, o sea que está el ángel del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí viene. ¿Quién lo dice? El Señor de los ejércitos, Jehová. Jehová de los ejércitos. Ahora, mire pues, Mateo 21. Vamos a ver el versículo número 13. Aquí en Mateo 21. No lo busque porque para eso yo estoy compartiendo con usted. Anótelo si quiere para que usted no sea engañado. Dice entonces en el versículo número 21, 12. 21, 12. Dice, y entró Jesús en el templo. Entró. Y echó fuera a todos los que compraban. Oiga, que iban al templo a hacer negocio. Y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los que cambiaban dinero. ¿No le ha pasado eso a usted que hay un su billetillo de a 100 y anda buscando como loco y que le den de a quetzal para dar un quetzal de... Si a usted no le ha pasado, pase por alto lo que le estoy diciendo, pues, ¿verdad? El billete más arrugado y todo. Bueno, entonces, a todos los que compraban y vendían en el templo, compraban y vendían. Ya no llevaban, ellos tenían que comprar animalitos, llevarlos, palominos, ofrendas, toros, dependiendo de su patrimonio, así podían llevar, porque acuérdese que habían animales inmundos, ¿va? No iban a llevar un coche, ¿va? Ya adentro, hoy sí está lleno de coches, ¿va? Pero no iban a llevar eso, pues, ¿va? Entonces, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo
y le dio vuelta a las mesas de los que cambiaban dinero. ¿Por qué estaban ahí los cambistas? Porque la gente no llevaba ni siquiera su ofrenda preparada. Y los asientos de los que vendían las palomas, porque era más fácil comprarlas que realmente que nacieran en casa y llevarlas, pues, ¿verdad? Llevarlas de donde vivían. Por eso, mire, aquí hay unas flores, pero no son artificiales, como hay en muchas congregaciones, en muchos lugares, para no gastar. Si todo lo que tenemos es del Señor y hasta su cuerpo mismo se gasta y el mío, porque dice el Señor que nosotros somos una tienda terrenal y esta tienda será destruida porque Dios está haciendo un edificio para nosotros o en nosotros. Y entonces les dijo, escrito está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Mire, recordó el propósito del templo, porque hay templos que ya están derribados. Y ahí sigue yendo la gente. Solo lo que está es la estructura, pero la presencia de Dios ya no está. Ustedes, dice aquel, les dijo, mi casa será llamada, ya está escrito. Si estas profecías eran para ellos, pero no las entendieron. Como hoy estamos entendiendo poco nosotros del Evangelio, pero tal vez no sea su culpabilidad, sino nosotros somos responsables que no le estamos explicando bien a usted sobre este Evangelio. Entonces, ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Y es cierto, es cierto. Te roban, te pueden robar hasta la Biblia, te roban las carteras, todo esto pasa porque se llenan nuestras congregaciones. Pero hablemos de los ladrones espirituales, porque hay ladrones espirituales. Y entonces, y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. No había nada de eso en el templo, puro cuento. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo, ¿por qué cree que gritamos nosotros? Yo soy de los gritones. Usted antes que gritaba gol, antes que levantaba la mano, otro trago en la cantina, ahora le da vergüenza gritar que Cristo vive y tiene poder. No, hombre. Y entonces decían, Hosana al hijo de David. Para más estos que no tenían teología, que no tenían enseñanza, casi dijeron, Hosana al hijo de David, y se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí, ¿nunca han oído ustedes? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Pero aquí no está hablando de niños realmente, sino está hablando de aquellos que venimos a los pies de Cristo, ni sabemos los coros, levantamos nuestras manos, ni sabemos los cantos, queremos cantar, comprar himnarios y todo esto para glorificar el nombre del Señor. Y entonces, volviendo a donde estábamos, dice acá, pero dice, ninguno podrá mantenerse de pie cuando Él aparezca, porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Porque el Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Todo esto lo tendría que explicar, pero ya no tengo tiempo y quiero desearle a usted que el Señor lo bendiga grandemente en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por aquellas personas que has permitido que nos oigan, Padre, que nos vean, que compartamos con ellos la palabra, Señor. Gracias porque esta palabra les da vida. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén.